¿Y si te dijera que tu voto podría ser un error ante Dios? ¿O que la Biblia ya decidió quién debe gobernar? Muchos cristianos creen que Dios elige a los políticos, y otros dicen que esto es solo una excusa para no actuar. Pero al fin y al cabo, ¿qué dice la Biblia? Podrías estar cometiendo un gran error sin siquiera darte cuenta. Hoy les voy a mostrar la verdad de que pocos hablan sobre el papel de los cristianos en la política. Si ya votó o piensa en votar algún día, necesita ver esto hasta el final. En los últimos años, el debate sobre la relación entre política y fe se ha vuelto cada vez más acalorado. Algunos cristianos afirman que la política no es parte del reino de Dios, mientras que otros creen que es deber del cristiano influir en el gobierno para que se respeten los valores bíblicos. Pero hay una pregunta que divide a muchas iglesias: ¿Dios realmente elige gobernantes? ¿O somos nosotros quienes decidimos el futuro de las naciones? Para entender esto, debemos mirar directamente a la Biblia. En los tiempos bíblicos, el gobierno y la religión iban de la mano. Reyes como David y Salomón fueron ungidos por Dios, pero el pueblo también tenía el poder de elegir a los líderes equivocados, como Saúl. Esto muestra que la voluntad divina y las decisiones humanas van de la mano cuando se trata de liderazgo. ¿Pero esto todavía se aplica hoy? ¿Nos da la Biblia una respuesta directa sobre nuestro deber como ciudadanos? Romanos 13, 1-2 dice: «Toda autoridad viene de Dios, y los que gobiernan son establecidos por Él». Si toda autoridad es elegida por Dios, ¿votar sería irrelevante? ¿O hay algo más profundo en este versículo que muchos no entienden? Ahora te pregunto, ¿crees que Dios ya ha elegido a todos los gobernantes, o crees que es nuestro deber tomar esta decisión sabiamente? Escribe aquí en los comentarios, porque quiero saber tu opinión. En la siguiente parte del vídeo, profundizaremos aún más y descubriremos lo que dijo Jesús sobre el gobierno y si los cristianos realmente deberían votar o no. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la política? Recordando el suspenso al final de la parte 1 para mantener la retención. Si Dios ya elige a los gobernantes, ¿entonces votar es inútil? ¿O la Biblia nos enseña algo más profundo? Ahora, profundicemos en las Escrituras para comprender de una vez por todas el papel de los cristianos en la política. Romanos 13, 1-2 ¿Dios elige a los políticos? Toda autoridad viene de Dios, y los que gobiernan son establecidos por Él. Este versículo se usa a menudo para justificar la idea de que todos los gobernantes son elegidos por Dios. ¿Pero significa esto que deberíamos simplemente aceptar cualquier liderazgo sin cuestionarlo? Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, el Imperio romano gobernaba con mano de hierro. Estaba animando a los cristianos a respetar las leyes, pero eso no significa que todo gobierno sea justo o aprobado por Dios. En el Antiguo Testamento, Dios permitió que el pueblo eligiera a Saúl como rey, pero luego fue rechazado por Dios. Esto muestra que hay líderes a quienes Él permite, pero no necesariamente aprueba. Si Dios permite que los gobernantes asuman el poder, espera que el cristiano haga algo para influir en esa elección. Proverbios 29, 2 La responsabilidad del cristiano en la política. Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los malvados, el pueblo gime. Aquí tenemos un principio claro: el liderazgo afecta directamente al bienestar de la sociedad. Si a los cristianos no les importa quién está en el poder, es posible que personas sin principios tomen el control. Ejemplo actual. Cuando se crean leyes, afectan directamente la libertad religiosa y moral. Si los cristianos no participan en política, estarán permitiendo que otros decidan por ellos. Si la Biblia dice que los justos deben gobernar, ¿votar sería un deber del cristiano? ¿Sí o no? Escribe aquí en los comentarios. Mateo 10 y 21 Jesús y la política. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esta frase de Jesús la dijo cuando intentaron tenderle una trampa por pagar impuestos al gobierno romano. Pero esta respuesta va mucho más allá de los impuestos. Enseña que existe una separación entre el gobierno y la fe, pero que ambos coexisten. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El cristiano tiene un deber para con Dios, pero también tiene un papel en la sociedad. Votar, elegir líderes sabios e influir en el gobierno son parte de esta responsabilidad. ¿Deberían los cristianos votar? Ahora hemos visto 3 pasajes bíblicos que muestran que Dios permite gobernantes,
Pero eso no significa que debamos aceptar todo pasivamente. Los justos en el poder traen alegría al pueblo. Por lo tanto, el cristiano debe preocuparse por quien gobierna. Jesús reconoció la autoridad política, pero sin ignorar el deber espiritual. Si Dios ya nos ha dado la inteligencia y los principios para discernir entre el bien y el mal, ¿quiere que nos quedemos de brazos cruzados? En la siguiente parte del vídeo analizaremos si existe alguna justificación para que los cristianos no voten. Quédate conmigo hasta el final porque tengo una advertencia importante para ti. ¿Debe un cristiano votar? Ahora que sabemos que Dios permite líderes, pero que también tenemos un papel en la sociedad, la pregunta que queda sin respuesta es, ¿un cristiano debe votar? ¿Nos da la Biblia alguna justificación para permanecer fuera del proceso electoral? Quédense conmigo porque esta respuesta podría cambiar su visión sobre la política y la fe. Un punto fundamental a destacar es que los cristianos no pueden ser indiferentes a la política, especialmente en un país donde la democracia permite al pueblo elegir a sus gobernantes. En varios pasajes, la Biblia nos enseña acerca de la responsabilidad. Y cuando hablamos de influir en el gobierno, estamos ante una responsabilidad moral y cívica. Proverbios 31, 8-9 dice, hablar por aquellos que no pueden hablar, defender los derechos de los indefensos. Esto se aplica directamente a la votación. Al votar, los cristianos tienen la oportunidad de defender a quienes no tienen voz en la sociedad, de elegir candidatos que respeten los valores cristianos y que trabajen por el bien común. Ejemplo práctico. Cuando votas, estás eligiendo un gobernante que determinará las leyes sobre educación, matrimonio, familia e incluso libertad religiosa. Ignorar el proceso electoral podría significar dejar prevalecer principios contrarios a los valores cristianos. La responsabilidad de elección. ¿Pero debería un cristiano votar por alguien? Por supuesto. La Biblia también nos enseña sobre el discernimiento y la sabiduría. Si estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, esto implica que debemos tomar decisiones que reflejen nuestros principios. No podemos elegir candidatos solo por conveniencia o porque no hay otro mejor. Hay que analizar las propuestas, valores y carácter de cada candidato. 1 Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto también se aplica a la política. Al elegir un candidato, el cristiano debe evaluar si realmente se alinea con los principios divinos y lo que es justo y correcto ante los ojos de Dios. El papel del cristiano en la construcción de una nación justa. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios coloca a sus siervos en posiciones de autoridad para traer justicia y rectitud al mundo. Incluso cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, Dios usó figuras como Daniel y Esther para influir en los gobernantes y promover el bien de su pueblo. Jeremías 29:7 dice, buscad la paz de la ciudad a la que os he llevado, y orad por ella al Señor, porque en su paz tendréis paz. Este es un llamado a los cristianos a buscar el bienestar de la sociedad en la que viven. En nuestra sociedad democrática, esto significa que debemos participar activamente, no solo orando sino también actuando. Vea cómo los líderes cristianos han influido en la política a lo largo de los años, luchando por causas como la abolición de la esclavitud, el derecho al voto de las mujeres y la dignidad de los pobres. Estos líderes estaban haciendo la obra de Dios, trabajando para establecer un reino de justicia y paz en la tierra. La neutralidad no es una opción. Una pregunta que surge a menudo es si un cristiano debería involucrarse o no. Algunos creen que la política es un campo sucio y que la Iglesia debería mantenerse alejada de él. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser luz en el mundo y la neutralidad puede verse como una forma de omisión. Mateo 5:14-16 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad construida sobre un monte no puede esconderse, ni se puede encender una lámpara y ponerla debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. La neutralidad cristiana puede interpretarse como una forma de ocultar la luz. Si no ejercemos nuestra influencia en la política permitiendo que otros decidan por nosotros, estamos fallando en nuestro llamado a ser los luz del mundo. Si los cristianos se alejan de la política, otros valores, a menudo antagónicos a nuestra fe, tomarán el control. Por tanto, es imperativo que los cristianos se involucren y participen activamente en la política, no solo para defender la fe, sino para trabajar por la justicia y el bienestar de toda la sociedad.
El cristiano debe tomar una posición. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿deberían votar los cristianos? Es un sí rotundo. No es solo un derecho, sino una responsabilidad. La Biblia nos llama a ser defensores de la justicia, la moralidad y la paz en la tierra. Si no participamos en este proceso, otros principios, que no reflejan la moral cristiana, se apoderarán de nuestro mundo. En la siguiente sección, exploraremos cómo los cristianos pueden influir en la política de manera efectiva y honesta, y por qué nuestra participación en las elecciones es crucial para desarrollar la fe. La neutralidad no es una opción. ¿Cómo el cristiano puede influir en la política? Ahora que sabemos que la Biblia nos llama a ser luz y hacer una diferencia en el mundo, la gran pregunta es, ¿cómo podemos influir efectivamente en la política de maneras que honren a Dios y beneficien a nuestra sociedad? La neutralidad no es una opción. Ha llegado el momento de entender cómo actuar sabiamente. La política como área de la misión cristiana. Los cristianos tienen un papel activo en la sociedad. La Biblia no nos llama a ser indiferentes o desinteresados por lo que sucede a nuestro alrededor. Jesús nos enseñó que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 17, 14-16. En otras palabras, debemos influir en el mundo en el que vivimos, sin conformarnos con él. Romanos 12, 2 dice, «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios». Este versículo se aplica directamente a la política. Los cristianos no deben aislarse de la política ni dejar que otros decidan todo por ellos. Estamos llamados a transformar el mundo, y la política es una de las áreas donde esta transformación puede ocurrir de manera poderosa. Cuando los cristianos adoptan una postura, influyen en la formación de leyes que protegen la vida, los derechos familiares y la libertad religiosa. Al votar por candidatos que comparten principios cristianos, podemos ayudar a crear una cultura de justicia y paz de acuerdo con los valores divinos. ¿Cómo debe elegir un cristiano a los candidatos? Ahora que sabemos que el cristiano debe participar, la siguiente pregunta es, ¿cómo elegir un candidato? La Biblia no nos da una lista de políticos, pero sí principios claros para tomar decisiones sabias. Santiago 1, 5 dice, «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da generosamente a todos y no les hace nada malo, y le será dada». Este versículo es una clave importante. Al enfrentar el dilema de elegir al candidato correcto, el cristiano debe buscar sabiduría divina. Dios nos da sabiduría para discernir lo que es correcto y justo, y esto se aplica al proceso electoral. Consejos para elegir sabiamente un candidato. Evaluar carácter. ¿Vive el candidato valores cristianos como la honestidad, la integridad y la compasión? Considere las propuestas. ¿Las propuestas del candidato se alinean con la defensa de la vida, la justicia y la libertad religiosa? Observar la moralidad. ¿Tiene el candidato un historial moral consistente o ha estado involucrado en escándalos y comportamientos contrarios a los principios cristianos? Si el candidato defiende la legalización de prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas, como el aborto, el cristiano debe reconsiderar su elección. Por otro lado, si el candidato defiende los valores familiares, la educación de calidad y la libertad religiosa, esto es una señal positiva para el cristiano. La importancia de votar con conciencia espiritual. Votar no es solo una decisión política, sino también una decisión espiritual. El cristiano debe tomar en consideración que, al elegir un líder, no solo está ayudando a elegir a alguien para un cargo público, sino también eligiendo quien tendrá la capacidad de influir en la dirección espiritual y moral de la sociedad. Libro abierto Mateo 6 y 33 dice, «Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La Biblia nos enseña que primero debemos buscar el reino de Dios en todas nuestras acciones. Esto incluye nuestras opciones políticas. Cuando buscamos en la justicia de Dios, tomamos decisiones que promueven la verdad, la equidad y la moralidad. Al votar por un candidato que defiende la familia tradicional, la libertad religiosa y la protección de los vulnerables, el cristiano refleja los principios del reino de Dios. De lo contrario, votar por un candidato que promueve valores contrarios al Evangelio, como legalizar el aborto o prohibir las manifestaciones religiosas, podría verse como un error espiritual. La política y la voluntad de Dios. La política puede ser un campo desafiante, pero Dios está presente en todas las áreas de la vida.
La Biblia nos dice que Dios tiene un plan para la humanidad, y eso incluye esfera política. Daniel 2:21 dice: Él cambia los tiempos y las estaciones, depone reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los sabios. Este versículo nos recuerda que Dios tiene el control, incluso cuando las cosas parecen caóticas. Permite elegir líderes, pero también utiliza la fe y los esfuerzos de los cristianos para dar forma a las decisiones políticas. Cuando los cristianos se unen para defender los derechos de los niños, luchar contra la corrupción o defender la libertad religiosa, están colaborando con el plan de Dios para la sociedad. Si los cristianos permanecen indiferentes o niegan su papel en la política, están permitiendo que prevalezcan valores contrarios a su fe. Pero cuando los cristianos se involucran sabia y fielmente, ayudan a crear una sociedad más justa y alineada con los principios de Dios. El cristiano debe ser agente de transformación. Ahora que conoces la importancia de votar e involucrarte en política, recuerda, no podemos escondernos ni ser indiferentes. Los cristianos tienen un papel fundamental en la construcción de una sociedad justa, conforme a los valores de Dios. Si está listo para marcar la diferencia, involúcrese, vote sabiamente y defienda los principios del reino de Dios. No dejes que la política domine tu vida, úsala para promover la justicia y la paz. Mire nuestro próximo vídeo para aprender más sobre cómo participar efectivamente en política y defender los valores cristianos. Un futuro más justo. Un llamado a la acción. El cristiano y la política con propósito. Ahora que entendemos la importancia de involucrarnos activamente en política, ha llegado el momento de hacer algo más grande. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos usar nuestra fe para marcar una diferencia real en el mundo que nos rodea? La historia nos enseña que cuando los cristianos se levantan con coraje y determinación, pueden cambiar el destino de una nación. Y ahora es nuestro turno. Vayamos juntos. ¿Estás listo? El impacto histórico de la fe cristiana en la política. La historia está llena de ejemplos poderosos de cómo la fe cristiana ha dado forma a las sociedades e influido para bien en los gobiernos. Lo que muchos no saben es que el cristianismo, en muchos momentos históricos, fue motor de cambio, justicia y transformación social. Ejemplo bíblico de Esther y Daniel. Esther, una joven judía que llegó a ser reina, utilizó su posición para salvar al pueblo de Israel del exterminio. No se quedó callada ante la injusticia. Usó su poder, su influencia y su fe para cambiar el destino de una nación. Daniel, en un imperio pagano, mantuvo su fe e influencia, ayudando a promover la justicia y la integridad, incluso frente a una gran adversidad. La abolición de la esclavitud fue fuertemente impulsado por líderes cristianos como William Wilberforce, que luchó durante toda su vida para erradicar la práctica de la esclavitud en el Imperio Británico. Sabía que, como cristiano, era su responsabilidad luchar contra la injusticia. Otro ejemplo es el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, liderados por hombres y mujeres de fe, como Martin Luther King Jr., que creía que la libertad y la dignidad humana estaban dadas por Dios. Sus discursos se inspiraron en la Biblia y la promesa de que todos son iguales ante los ojos de Dios. La importancia de ser un agente de cambio hoy. La historia nos enseña que no hay lugar para la neutralidad cuando está en juego la justicia de Dios. La inacción, el silencio y la indiferencia pueden ser tan dañinos como apoyar activamente el mal. Cuando los cristianos no se involucran, el vacío que queda se llena con ideologías que a menudo van en contra de los valores cristianos. Proverbios 31, 8-9 nos recuerda: hablar por aquellos que no pueden hablar, defender los derechos de los indefensos. Hoy, los cristianos tienen la oportunidad de ser ese defensor. No se trata solo de votar, y complicarse, es tomar una postura en un mundo cada vez más desafiante. Como los cristianos a lo largo de la historia, tenemos la responsabilidad de luchar por la justicia, la dignidad humana y lo que es correcto ante los ojos de Dios. Hoy vivimos en tiempos en los que muchas voces cristianas se alzan para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Con cada elección, los cristianos tienen la oportunidad de apoyar a quienes promueven estos valores fundamentales. El poder de una elección consciente. El cristiano no está llamado a ser espectador de la historia, sino a ser actor principal en la construcción de un futuro mejor. Y eso comienza con las decisiones que tomamos. Votar es una de las formas de influencia más poderosas que tenemos en una democracia. Refleja nuestras convicciones,
nuestros valores y nuestra fe. Deuteronomio 30, 19-20 dice: Hoy pongo por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, para que vivas tú y tus hijos. Este pasaje es más que una elección política, es una elección moral. Dios nos da la libertad de decidir, pero también nos llama a tomar decisiones que traigan vida, prosperidad y paz a nuestra nación y a nuestras familias. Mensaje de esperanza. El cambio comienza en tú. Su elección podría marcar la diferencia entre un futuro de justicia. Diencia a Dios y demuestra nuestra fe en su justicia. Él nunca nos pedirá que hagamos algo sin darnos la capacidad de hacerlo. Cuando eliges perdonar, tú confías en Dios para hacer la restauración que no puedes hacer solo. Ahora es tu turno. ¿Cómo has estado lidiando con el perdón? ¿Qué desafíos encuentra en este proceso? Comparte conmigo en los comentarios. Si este vídeo te está ayudando, compártelo con cualquiera que necesite este mensaje. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir los próximos vídeos. La libertad que trae el perdón, un viaje de esperanza y reconciliación. Hemos llegado al final de nuestra reflexión sobre el perdón y la reconciliación, y ahora quiero que recuerdes algo muy importante. El perdón es un camino hacia la libertad. No una libertad en el sentido de que todo será perfecto o sin dolor, sino una libertad emocional y espiritual que te permitirá vivir una vida llena de paz y tratamiento. ¿Estás listo para dar este paso? El viaje del perdón es largo, pero conduce a lugares increíbles. La verdadera libertad está en el perdón. Lo que la Biblia nos enseña es que cuando perdonamos, en realidad estamos liberándonos de las cadenas del rencor, la ira y la amargura. Muchas veces pensamos que al no perdonar estamos castigando a la otra persona. Pero en realidad, nosotros somos los que estamos siendo castigados. El perdón nos da la capacidad de déjalo ir. Ephesians 4:31-32. Desháganse de toda amargura, de toda ira, de gritería, de calumnia y de toda malicia. Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Estos versículos nos enseñan que la verdadera libertad llega cuando elegimos perdona y libera el dolor. Dios no quiere que cargues con este peso, Él quiere que vivas con el corazón ligero, libre de las cadenas emocionales que te atan. El perdón te libera para vivir plenamente. Perdonar no es un favor a la otra persona, sino a tú mismo. Cuando perdonas, tú abres espacio para vivir plenamente y sin miedos. Si permaneces estancado en el pasado, cargando con heridas y rencores, solo existirás, no vivirás. El perdón, por otro lado, te permite proceder, te da la libertad de seguir adelante con un corazón renovado y sanado. Imagina que tu vida es como una viaje. Mientras aguantes el peso del resentimiento, será más difícil seguir adelante. Pero al perdonar, levantas ese peso, y en última instancia, puedes seguir el camino de la curación y la paz. Isaías 1:18. Venid, pues, y solucionemos esto, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. Dios nos promete que cuando acudamos a Él y dejemos nuestras cargas, Él nos purificará y nos hará nuevo. El perdón trae un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La historia de la restauración. Quiero compartir con vosotros una historia que ilustra perfectamente de lo que estamos hablando. Imagina a una mujer llamada María. Vivió muchos años con un peso enorme en el corazón. María fue traicionada por alguien a quien amaba profundamente y el dolor de ser rechazada y engañada consumía su alma. Durante mucho tiempo creyó que el perdón significaba debilidad. Pensó que perdonar significaría dejar impune a la persona que la lastimó. Pero, con el tiempo, María empezó a darse cuenta de algo importante. El perdón no se trataba del otro, sino de ella misma. Ella llegó a comprender que, hasta que perdonó, nunca me sentiría libre. Comenzó a orar a Dios pidiendo ayuda para dejar ir todo el dolor. Al principio, el proceso fue difícil y tuvo que perdonar varias veces. Cada vez que el dolor reaparecía, recordaba liberar ese sentimiento y ponerlo en las manos de Dios.
María entonces libertad experimentada, eso viene con el perdón. Ella no olvidó lo sucedido, sino que eligió libera tu alma del peso de la amargura. El perdón la trajo una paz inexplicable, y finalmente pudo seguir adelante, sabiendo que ya no era prisionera del pasado. Dios restauró su corazón. El perdón te lleva al siguiente nivel de fe y esperanza. El perdón no es un acto simple, pero es, sin duda, uno de los mayores actos de fe. Cuando perdonas, eliges creer que Dios es más fuerte que el dolor que has sufrido. Eliges confiar en que Él se hará cargo de la situación y que ya no estás solo en este viaje. Dios está a tu lado y te trae una esperanza renovada. Colosenses 3:13. Soportados unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Perdonad como el Señor os ha perdonado a vosotros. Este pasaje nos recuerda que el perdón nos acerca a Dios. Él, que nos perdonó todo, nos llama a seguir su ejemplo. Cuando hacemos esto, no solo restauramos nuestras relaciones con los demás, pero también con Él. Y con eso, nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se renueva y nuestra vida se transforma. La esperanza de un nuevo mañana. Si tienes el corazón apesadumbrado, si el dolor del pasado todavía te consume, quiero que sepas, hay esperanza. Siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. No es necesario que sigas viviendo en el pasado, atrapado en las cadenas del dolor y el